Bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas a mi canal, su canal, el Rinku Superíndice 3N, donde desmenuzamos los chismes ese jugosos, las noticias ese calientitas y las historias ese impactantes del mundo del espectáculo y por supuesto del Corazu Superíndice 3N. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Hoy prepúrense porque vamos a adentrarnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un rumor que ha corrido como Superíndice 3 Lbora y que, la verdad, nos tiene a todos con el corazoncito latiendo a 1000 por hora. ¿De qué copyright hablo? Pues nada ese y nada menos que de una supuesta boda. ¿Escucharon bien? Boda. Y no cualquier boda, sino una boda que, de ser cierta, paralizará al mundo entero. Estamos hablando de la posibilidad, la remota pero tentadora posibilidad, de que el reconocido periodista, mejor dicho, el súper reconocido periodista, el periodista que no se guarda nada, el que siempre dice lo que piensa, se case con Can Yaman. Lo su copyright. Es una bomba, una locura, un giro inesperado que nos ha dejado a todos boquiabiertos. Pero antes de que empecemos a decorar el Salu Superíndice 3N de fiestas y a mandar a hacer los trajes de gala, vamos a analizar la información Superíndice 3N que tenemos, las fuentes que hemos consultado y sobre todo, vamos a separar la verdad de la ficción Superíndice 3N, el rumor de la realidad. Pero antes de empezar, no se les olvide darle una revisadita a la campanita y suscribirse al canal. Es gratis. Y además me ayudan un monto Superíndice 3N a seguir trayu copyright dándoles este tipo de contenido que les encanta. Que ya saben, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sin preámbulos, vamos a meternos de lleno en este chisme que es que arde. Bueno, la verdad es que todo esto empezó Superíndice 3 como un simple murmullo, un comentario al pasar en algún foro de fans, una publicación Superíndice 3N medio críptica en alguna red social. Pero como suele suceder con estas cosas, el rumor fue creciendo, alimentándose de especulaciones, de falsas noticias y de deseos ocultos. Y antes de que nos dio copyright damos cuenta, se ha convertido en una verdadera avalancha de información Superíndice 3N, o bien, desinformación Superíndice 3N, que inundaba las redes sociales y los medios de comunicación Superíndice 3N. La pregunta del millu Superíndice 3N, obviamente, es ¿de du Superíndice 3 de salió Superíndice 3 todo esto? Pues bien, según algunas fuentes cercanas al periodista, todo comenzó Superíndice 3 cuando este hizo un comentario en un programa de televisión Superíndice 3N, un comentario que, según muchos, dejaba entrever cierta admiración Superíndice 3N, cierta, no su copyright CU Superíndice 3 mo decirlo, cierta atracción Superíndice 3N. Hacia el famoso actor turco. Obviamente este comentario, por sutil que haya sido, no pasó Superíndice 3 desapercibido para los fans, que inmediatamente empezaron a tejer todo tipo de teorías y a fantasear con la idea de un romance entre ambos. Imagunense la explosión Superíndice 3N en Twitter, los hashtags imparables, los fanfics desbordándose. Pero eso no es todo. También copyright N se rumorea que el periodista y Can Yaman han sido vistos juntos en varias ocasiones, en lugares públicos y privados. Algunos afirman haberlos visto cenando en un restaurante exclusivo de Estambul, otros aseguran haberlos visto paseando por las calles de Roma, tomados de la mano y muy acaramelados. Por supuesto, no hay pruebas contundentes de todo esto, solo rumores y testimonios de personas que, según dicen, los vieron con sus propios ojos. Testimonios que por supuesto hay que tomar con pinzas, porque ya sabemos CU Superíndice 3 mo funciona esto de los avistamientos de famosos. Y aquí es donde empieza lo interesante porque como ya sabemos, en el mundo del espectáculo, muchas veces los rumores son alimentados por los propios protagonistas, ya sea para generar interu copyright ese medio tico para promocionar al buen proyecto o simplemente para divertirse un poco a costa de los fans. ¿Serú este el caso? ¿Estaru N jugando con nosotros? ¿O realmente hay algo ese ayu de la simple amistad? La intriga nos consume. Para tratar de responder a estas preguntas, he estado investigando a fondo, hablando con fuentes cercanas a ambos personajes y analizando cada una de las pistas que han ido dejando en las redes sociales. Y la verdad es que por ahora, no hay nada concreto, nada que nos permita afirmar con certeza que la boda es un hecho. Pero tampoco hay nada que lo desmienta por completo. Un misterio digno de Sherlock Holmes. Por un lado, tenemos al periodista, que se ha mantenido en silencio, sin confirmar ni desmentir los rumores.
Algunos dicen que prefiere no hablar del tema para no alimentar el morbo de la prensa, otros creen que es tú, esperando el momento adecuado para hacer el anuncio oficial. O tal vez simplemente es tú disfrutando del caos que ha provocado. Y por otro lado, tenemos a Kanyaman, que Tambiu Copyright N ha optado por el silencio, aunque algunos aseguran que ha sido visto luciendo un anillo sospechosamente parecido a un anillo de compromiso. Un anillo que obviamente ha sido analizado hasta la saciedad en foros de joyería y grupos de detectives aficionados. Pero vamos a ser honestos, todo esto podrá ser simplemente una estrategia de marketing, una forma de mantener a los fans enganchados y de generar expectación superíndice 3N en torno a sus carreras. Después copyright ese de todo, tanto el periodista como Kanyaman son figuras públicas muy inteligentes y saben perfectamente CEU superíndice 3 mo manejar los medios de comunicación superíndice 3N y las redes sociales a su favor. Son unos maestros del hype, unos genios del marketing viral. Entonces, ¿qué copyright podemos concluir de todo esto? Pues bien, por ahora, lo único que podemos afirmar con seguridad es que el rumor de la boda entre el periodista y Kanyaman es solo eso, un rumor. No hay pruebas contundentes que lo confirmen, pero tampoco hay nada que lo desmienta por completo. Así que por ahora, tendremos que esperar y ver qué copyright sucede. La paciencia es una virtud, mi gente. Pero eso no significa que no podamos seguir especulando, fantaseando y más menos ando con la idea de esta boda. Después copyright ese de todo, a Q copyright N no le gusta un buen chisme. Y si ese chisme involucra a dos figuras tan importantes y queridas como el periodista y Kanyaman, pues mucho mejor. Un chisme de talla mundial, un culebro superíndice 3N digno de una superproducción superíndice 3N. Así que mi gente hermosa, los invito a seguir de cerca este tema, a estar atentos a las noticias y a las redes sociales, y a compartir sus opiniones y teorías en los comentarios. Q Copyright N sabe, tal vez entre todos podamos descubrir la verdad de de este rumor y develar el misterio de la supuesta boda. Juntos somos fuertes, juntos somos invencibles en la búsqueda de la verdad. Y ahora, para ir terminando, quiero recordarles brevemente los puntos principales que hemos cubierto en este vídeo. Primero hemos analizado el rumor de la boda entre el periodista y Kanyaman, un rumor que ha incendiado las redes sociales y los medios de comunicación superíndice 3N. Segundo, hemos investigado las fuentes que han originado este rumor y hemos tratado de separar la verdad de la ficción superíndice 3N. Y tercero, hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que por ahora, no hay pruebas contundentes que confirmen la boda, pero tampoco hay nada que la desmienta por completo. Así que como siempre, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué copyright sucede. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de este chisme y compartiendo nuestras opiniones y teorías con los demu, que no pare la fiesta del chisme. Pero esperen, que esto no termina acu. Porque ademu de analizar el rumor en creo que es importante que reflexionemos sobre el impacto que este tipo de noticias tienen en la sociedad. ¿Por qué copyright nos interesan tanto los chismes de famosos? ¿Qué copyright nos atrae de la vida privada de estas personas? ¿Y CEU superíndice 3 mo podemos consumir este tipo de información superíndice 3N de forma responsable y crítica? Creo que la respuesta a estas preguntas es compleja y multifacu copyright-tica. Por un lado, es innegable que los chismes de famosos nos entretienen, nos distraen de nuestros problemas cotidianos y nos permiten evadirnos de la realidad por un momento. Además, nos dan la oportunidad de participar en conversaciones y debates con nuestros amigos y familiares, de compartir nuestras opiniones y de sentirnos parte de una comunidad. Es como un escape de la rutina, una dosis de diversión superíndice 3N y un lazo social. Pero por otro lado, también copyright N es importante reconocer que los chismes de famosos pueden ser perjudiciales, tanto para los propios famosos como para nosotros mismos. A menudo, este tipo de noticias se basan en información superíndice 3N falsa o exagerada, en rumores infundados y en especulaciones malintencionadas. Y esto puede tener consecuencias devastadoras para la reputación superíndice 3N, la imagen y la salud mental de las personas involucradas. Un arma de doble filo, un juego peligroso. Además, consumir constantemente este tipo de información superíndice 3N puede distorsionar nuestra visión superíndice 3N de la realidad, hacernos creer que la vida de los famosos es glamurosa, fácil y feliz que la nuestra. Y esto puede generar sentimientos de envidia, de frustración superíndice 3N y de insatisfacción superíndice 3N con nuestras propias vidas.
Una trampa mental, un espejismo engañoso. Por eso creo que es fundamental que aprendamos a consumir los chismes de famosos de forma responsable y crítica. Que no nos creamos todo lo que leemos o escuchamos, que verifiquemos la información superíndice 3N antes de compartirla y que seamos conscientes de que detrás de cada famoso hay una persona real, con sentimientos, con problemas y con derecho a la privacidad. Un ejercicio de empatia, una lección superíndice 3N de humanidad. Y volviendo al tema de la supuesta boda entre el periodista y Can Yaman, creo que es importante recordar que independientemente de si el rumor es cierto o no, ambos merecen respeto y consideración superíndice 3N. Que no invadamos su privacidad, que no los acosemos con preguntas y que les demos el espacio que necesitan para tomar sus propias decisiones. Una cuestión superíndice 3N de respeto, una muestra de civilidad. Ahora bien, si la boda resulta ser cierta, imaginen el despliegue mediático. Las revistas del corazón superíndice 3N peleándose por la exclusiva, los programas de televisión superíndice 3N enviando corresponsales a Estambul y Roma, las redes sociales colapsando con fotos y vídeos de la ceremonia. Será un evento sin precedentes, una boda que marcará un antes y un después copyright ese en la historia del espectáculo. Un bombazo mediático, un acontecimiento isto superíndice 3 rico. ¿Q copyright vestido llevará a Can Yaman? ¿Q copyright discurso dará al periodista? ¿Q copyright nes seruan los invitados de honor? ¿Du superíndice 3 de pasaruan la luna de miel? Las preguntas se acumulan, las especulaciones se multiplican y la expectación superíndice 3N se dispara. Un torbellino de emociones, un festival de interrogantes. Pero insisto, todo esto son solo conjeturas, sueu más menos o si fantasuas. Por ahora, la boda sigue siendo un rumor, una posibilidad remota, pero no imposible. Asu que sigamos esperando, sigamos especulando y sigamos disfrutando de este chisme que nos tiene a todos con el corazoncito latiendo a 1000 por hora. Que viva el chisme, que viva el amor y que viva la diversión superíndice 3N. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido tanto como yo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles el mejor contenido posible. Los invito a dejar sus comentarios, sus preguntas y sus sugerencias en la sección superíndice 3N de comentarios. Quiero saber qué copyright opinan sobre este tema, qué copyright teorías tienen y qué copyright les gustaría ver en los superíndice 3 vídeos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal, que le den like al vídeo y que lo compartan con sus amigos y familiares. Asu me ayudan un monto superíndice 3N a llegar a personas y a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Un eju copyright cito de chismosos informados, una comunidad de amantes del espectáculo. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 sima. Y recuerden, mantengan los oídos bien abiertos y los radares activados, porque el mundo del espectáculo siempre tiene algo nuevo que contarnos. Chao, chao, mi gente hermosa.